los alelos múltiples, habíamos dicho que en el caso de los seres humanos, los grupos sanguíneos A, B, AB y O corresponden a el fenotipo, ¿cierto? Y, por ejemplo, si vemos la tablita que está en color azul, que es lo más importante de esto que tienen que saber, si tenemos una persona con grupo sanguíneo A, esa persona puede ser homocigota para A o puede ser heterocigota, ¿ya? Hay dos posibilidades. En el caso del grupo B, lo mismo, hay dos posibilidades con respecto a su genotipo. Esta persona puede ser homocigota para B, por lo tanto tiene los alelos IA y B, perdón, IB y B, o IB y minúscula. Las personas del grupo AB presentan solamente un genotipo, que es IA y B. En este caso hay codominancia. ¿Por qué? Porque IA no es dominante sobre IB e IB no es dominante sobre IA. Por lo tanto, se expresan las dos características fenotípicas de cada alelo, como un grupo nuevo, que es el grupo AB. Y el grupo O es homocigoto recesivo. Las personas que son del grupo O son I minúscula, I minúscula. ¿Ya? Entonces, la característica fenotípica va en relación directa con los antígenos presentes en la membrana de los eritrocitos. Por ejemplo, una persona del grupo A expresa antígenos A, ¿ya? La persona del grupo B, ya sea homocigota o heterocigota, expresa antígenos B en los eritrocitos. Las personas del grupo AB expresan los dos antígenos, A y B. Y las personas del grupo O no tienen antígenos en la membrana de sus eritrocitos. Por lo tanto, estas personas del grupo O pueden tener anticuerpos anti-A y anti-B. No hay problema, porque no va a existir aglutinación. En cambio, las personas del grupo AB no presentan anticuerpos en su plasma sanguíneo, ¿ya? Porque si tuvieran, por ejemplo, anti-A, aquí van a aglutinar, van a reaccionar con los antígenos A que están en los eritrocitos y va a ocurrir aglutinación, va a producir trombos, ¿ya? Y eso va a ocasionar la muerte, ¿ya? Fíjense que cada anticuerpo es el contrario al antígeno correspondiente en cada glóbulo rojo. Esta característica, alelos múltiples, está determinada por un gen que tiene 3 alelos, IA, IB y minúscula. ¿Okay? Ya. ¿Qué es lo más importante de esto? Esta tablita que está en color azul. ¿Alcanzaron a ver el laboratorio de genética en el de Bio 1012? ¿O está pendiente todavía? ¿Sí? ¿Lo vieron? Ah, perfecto, perfecto. ¿Terminaron esos laboratorios o quedó alguno pendiente para el segundo semestre? ¿Terminaron? Ah, La última prueba pendiente. ya, ok. Aquí tenemos, bueno, esto es más de cultura general, no les vamos a preguntar de esto directamente en el ramo. Aquí está la compatibilidad sanguínea, ¿ya? Entre los grupos. Esto les va a servir mucho para el ramo de fisiología, ¿ya? Pero para este ramo, este es lo importante, este cuadrito. Veamos un ejemplo, chiquillos. Tenemos acá la unión entre un padre que es del grupo A, que es heterocigoto, el papá, con una madre también del grupo A, pero heterocigota. Ya. ¿Cómo se hace el ejercicio? Hay que primero determinar el genotipo del padre. Si papá es heterocigoto y es del grupo A, esta es la combinación alélica. Y en el caso de la mamá es la misma combinación alélica. ¿Ya? Ahora, hay que anotar en el cuadro de Punnett los alelos que llevan los gametos del papá. Tengo IA I minúscula. ¿Por qué? Porque hay segregación de alelos en la meiosis. No olvidar eso. Y en el caso de la madre tenemos los mismos alelos en los óvulos de la madre. Por lo tanto, al hacer las combinaciones tengo IA, 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 tengo IA, I minúscula, acá tengo I minúscula, IA, y acá tengo I minúscula, I minúscula. Por lo tanto, ¿cuál es la proporción fenotípica? En los hijos, un 75% de los hijos va a presentar grupo sanguíneo del grupo A y un 25% de los hijos va a presentar grupo sanguíneo de tipo O.
¿Ok? Ya. Fíjense que tenemos ahora desde el punto de vista genotípico un 25% que es homocigoto para A, un 50% que es heterocigoto para A y un 25% que es homocigota recesiva u homocigotos recesivos. ¿Ya? Bien. Un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la proporción fenotípica en los hijos entre un padre del grupo AB y una madre del grupo O? Calcular. Un minuto para calcular. Dije padre, grupo AB, padre AB y madre, grupo O. ¿Cuál es la probabilidad de los grupos sanguíneos en los hijos? Ya, chiquillos. Un minuto para desarrollar. Oh, pero qué rapidez. Entonces, en ese ejemplo en particular, entre un padre AB y una madre del grupo O, vamos a tener un 50% de los hijos grupo A y 50% de los hijos grupo B. El genotipo de los dos grupos son los dos heterocigotos para A y el otro 50% es heterocigoto para B. ¿Queda claro? ¿Cuál es la probabilidad que en ese matrimonio, o mejor dicho, qué pasaría si nace un niño, un hijo, con grupo O? ¿Podría suceder? No, alguien engañó. No es Oh, posible ese hijo. el patas negras ahí anduvo metido. Danger. ¿De quién es hijo ese niño del grupo O? ¿Del lechero? ¿O del vecino? ¿Del que iba a tomar el estado de la luz? Pero no deberían tener un hijo con grupo O, porque la probabilidad es 0%. Del amigo, del amigo del hijo. Puede ser, uno nunca sabe. Bien, pollitos. Continuamos. Tenemos acá, tercer tipo de herencia no mendeliana, tenemos herencia ligada al sexo. Ya. En el caso de la herencia ligada al sexo, tenemos características fenotípicas que están ligadas en forma recesiva al cromosoma X, o también, en esta parte de acá, pueden existir características que están ligadas al cromosoma Y. Miren, los cromosomas sexuales X e Y pueden compartir, digamos, material genético durante el crossing over, pero solamente en este segmento, ¿ya? En el segmento que es homólogo. Pero este segmento que es diferencial no intercambia material genético en este segmento. Por lo tanto, estos segmentos quedan iguales. Por lo tanto, tenemos características hereditarias, recesivas, propias del cromosoma X, como son la ceguera nocturna, el daltonismo y la hemofilia. ¿Ya? Todos hemos escuchado del daltonismo y hemos escuchado de la hemofilia. Por lo tanto, recordar que es una característica recesiva asociada o ligada al cromosoma X. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Tenemos acá daltonismo, verificar bien que puedan leer el número que está ahí, que es el 87. Ah, no, es el 57. ¿Ya? Si no lo pueden leer, es porque tienen problemas para detectar los colores ahí. ¿Ya? Esta característica, el daltonismo o la hemofilia, por ejemplo, son características que están ligadas al cromosoma X y, como dice acá, afectan predominantemente a hombres. Y se hereda a través de mujeres portadoras, ¿ya?
uno recibe de la madre el cromosoma X que viene con el alelo recesivo, ¿ya? El alelo recesivo en este caso para el daltonismo o el alelo recesivo para la hemofilia, ¿ya? Y en este tipo de herencia, ¿ya? No hay transmisión de padre a hijo varón. Veamos los genotipos primero. ¿Por qué se corrió aquí? Ya no importa. En el caso de los varones, tenemos dos posibilidades. Varón visión normal o varón daltónico. Y no hay otra posibilidad. Los daltónicos tienen un cromosoma X que recibieron de la mamá, pero que venía con el alelo recesivo, que aquí está representado como D minúscula. Y los varones que tienen visión normal, ya son X de mayúscula Y. Por lo tanto, no tienen el alelo recesivo, tienen el alelo dominante. Por lo tanto, en este caso, su visión es normal. Pero en el caso de las damas, podemos tener mujeres con visión normal, normal pero portadoras, y daltónicas, con baja probabilidad, pero podrían existir mujeres daltónicas. En el caso de las mujeres que tienen visión normal, ellas en sus dos cromosomas X llevan el alelo dominante, X de mayúscula, X de mayúscula. Una mujer normal, pero portadora para el daltonismo, es porque en uno de sus cromosomas X lleva el alelo recesivo, el de minúscula, ¿ya? En uno de los dos. Y en el caso de las mujeres daltónicas, ellas presentan sus dos cromosomas X con un alelo recesivo. Un alelo recesivo lo recibieron de la mamá, un cromosoma X con alelo recesivo de la mamá, y el otro cromosoma X con un alelo recesivo que recibieron de su padre. En el caso de la mujer tenemos tres posibles genotipos. En el caso del hombre, dos posibles genotipos, ¿ya? Por eso afecta predominantemente a hombres. Bien, tenemos acá distintas formas posibles de una herencia de un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Puede ser el caso del daltonismo o puede ser el caso de la hemofilia, ¿ya? Cualquiera de los dos casos. Entonces, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Anotar ahí en su cuadernito o en una hojita, me van a determinar la probabilidad que las hijas y los hijos sean daltónicos, ¿ya? Si digo hijas, me refiero a mujeres, y si digo hijos, me refiero a hombres, porque esta es una característica que afecta de distinta manera a hombres y mujeres, por eso es una característica ligado al sexo, ¿ya? Entonces, van a determinar la probabilidad que las hijas sean daltónicas y que los hijos sean daltónicos entre un varón de visión normal con una mujer portadora para el daltonismo. Repito, varón, visión normal, con una mujer portadora para el daltonismo. Ya, a trabajar. ¿Qué es lo primero que uno debería hacer siempre en un ejercicio de herencia o de genética en este caso? ¿Mendeliana o no mendeliana? Yo hago ¿Cuál un es el primer recuadro, paso? pero yo no sé. ¿Perdón? Yo hago un recuadro, pero no soy muy buena para esto. Nunca Antes de hacer el cuadro de combinaciones, el cuadro de Punnett, ¿qué hay que hacer, chiquillos? asignar el del varón y el de la mujer. ¿El fenotipo? Eh, Antes de eso, ¿El fenotipo? porque yo te estoy dando el fenotipo. Yo te estoy diciendo un varón visión normal con una mujer portadora para el daltonismo. Hay que notar el genotipo de los padres, ¿cierto? Con el genotipo de los padres, después uno determina los alelos en los gametos y hace el cuadro de combinaciones. Ya, chiquillos, a trabajar. Constanza. Constanza.
Vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es el genotipo del papá? Muy fácil esto. Si el papá tiene visión normal, el papá es XDI. Vamos a colocar aquí padre. Ese es el genotipo del papá, XD mayúscula y el padre. Y el genotipo de la madre, si es portadora, ella es XD mayúscula, XD minúscula. Madre. ¿Ya? Ya. Hacer o anotar en la parte vertical los alelos en los gametos del padre y en la parte horizontal los alelos que llevan los gametos de la madre. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi correo, Constanza Montesinos? Ah, el problemita ese ¿cómo se llama? De la alternativa que se te cambió. ¿Era eso? ¿O era otra cosa? Porque alguien me Sí, le escribió. había mandado. No, eso, no era Ah, eso. Le había mandado el correo con la foto. Le había enviado la evidencia con la foto. claro, el tema es que, a ver, Ahí me avisa por claro, correo. Que él, sí, pero era es que para es que muy viera que le difícil. había enviado porque no me había respondido. Sí, sí, sí me acuerdo, pero es muy difícil en ese caso. No sé, ahí lo voy a ver con calma. ¿Ya? Ya, veamos los resultados, chiquillos. Veamos los resultados. Entonces, vamos viendo. Les tiene que dar XD mayúscula. Al ladito les tiene que dar XD mayúscula, XD minúscula. Y abajo les tiene que dar XD y XD minúscula I. Ya. Esos son los resultados en el cuadro de Punnett. Las hijas. ¿Cuál es el porcentaje que las hijas sean daltónicas? 0%. Correcto. Por lo tanto, el 100% de las hijas tiene visión normal. Ahora, ¿qué porcentaje de las hijas son portadoras para el daltonismo? 50% de las hijas son portadoras. ¿Ok? Ya. Los hijos ahora. ¿Qué porcentaje de los hijos van a presentar daltonismo? 50%. Correcto. Bien. ¿Y el otro 50% son portadores o son daltónicos? ¿Tienen visión? ¿Cierto? Ya. ¿Y por qué no hay hombres portadores? Porque solamente hay dos genotipos posibles para los hombres. ¿Y por qué hay dos genotipos posibles? Porque usted lo dijo. No lo sé. A lo mejor dije otra cosa. A lo mejor dije que la ARN polimerasa reconocía al operador. ¿Qué pensaba? Eso quedó para mis anales, para el libro que estoy escribiendo, que voy a publicar cuando salga jubilado. Porque varones,
tenemos un solo cromosoma X, ¿cierto? Y hay dos posibilidades en ese caso del cromosoma X. O tiene el alelo dominante o tiene el alelo recesivo. Por lo tanto, como es una característica recesiva ligada al cromosoma X, ¿cierto? Va a depender si recibimos de nuestra madre el cromosoma con el alelo dominante o el alelo recesivo. Y no hay otra posibilidad. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Bueno, y ahí hay otras combinaciones que uno también puede jugar haciendo ejercicio. Bien, así como hay características que están ligadas al cromosoma X, también hay características que están ligadas al cromosoma Y. ¿Ya? Por ejemplo, la hipertricosis auricular, las orejas peludas, es una característica que está ligada al cromosoma Y y que se hereda de padre a hijo varón, siempre. Veamos un ejemplo. Tenemos acá un padre con orejitas peludas y una madre con orejitas normales. Las mujeres no tienen hipertricosis auricular. En este matrimonio, supongamos que estas son las hijas, todas las hijas tienen orejas normales. Si esta hija de orejitas normales se casa con un varón con orejas normales, tanto sus hijas, mujeres, los círculos representan las mujeres, las hijas, y el cuadrado los hijos, los varones, hijas e hijos tienen orejas normales. Pero si este hijo que tiene orejitas peludas se casa con una madre normal, sus hijas ningún problema, no van a heredar esa característica del papá. Pero los hijos varones, ellos sí van a presentar orejas peludas. Por lo tanto, si este hijo tiene orejitas peludas, esa característica la va a transmitir a sus hijos varones, y estos hijos la van a transmitir a los nietos varones, a los bisnietos varones, a los tataranietos varones, y así sucesivamente hacia adelante, y así sucesivamente hacia atrás. Por lo tanto, esta característica está ligada directamente al cromosoma X, al cromosoma sexual masculino, y se hereda siempre de padre a hijo varón. ¿Ya? No hay mujeres con esta característica fenotípica. ¿Okay? Así que varones, después de la clase, mirar en el espejo sus orejitas y verle las orejitas al papá. ¿Ya? A ver si tiene la misma característica. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Tenemos acá una característica también no mendeliana, pero que corresponde a herencia multifactorial o herencia poligénica. ¿Por qué poligénica? Porque estas características fenotípicas están determinadas por más de un gen. Y cada gen aporta con su par de alelos. Recordemos que las características mendelianas están, digamos, circunscritas a fenotipos que están determinados por un gen que tiene dos formas alélicas. ¿Ya? Por eso los alelos múltiples no caben dentro de lo que es herencia mendeliana. ¿Ya? Ahora, la herencia poligénica corresponde a características que están bastante influenciadas por el ambiente, ¿ya? Como el color de la piel, la altura y el peso en las personas. Para el caso de los tonos de piel, está determinada por 3 genes, y cada gen aporta con su par de alelos. Por lo tanto, en total tenemos 6 alelos que están influyendo en el tono de la piel. Vamos viendo. Tenemos en este extremo las personas que tienen todos los alelos dominantes para los 3 genes. A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C mayúscula. Y en este caso, estas personas que tienen solamente los alelos dominantes, va a tener el color de piel más oscuro. Esta niña que está acá, ¿ya? Que tiene el colorcito de piel más oscuro, es porque tiene todos sus alelos dominantes. En el otro extremo, las personas que tienen el tono de piel más claro son aquellas que solamente tienen alelos recesivos. A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula,
C minúscula, C minúscula. Por lo tanto, el color de piel más claro, esta niña que está acá, ¿ya? Puede ser del norte de Europa, de Noruega, Finlandia, Suecia, ¿ya? Y los suecos tienen un color de piel bastante claro, es porque tienen todos sus alelos recesivos. Si esta niña tiene un alelo dominante, va a expresar un colorcito de piel un poquito más oscuro, ¿ya? Si tiene dos alelos dominantes, otro tono más oscuro. Si tiene tres, más o menos por aquí. Y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo donde están todos los alelos dominantes. Por lo tanto, vamos a tener el tono de piel más oscuro, ¿ya? En este caso, entonces, el tono de la piel, el tono del color, a eso me estoy refiriendo, va a depender de tres genes. Y cada gen va a aportar con su par de alelos. El gen 1, el gen A, aporta con dos alelos, el gen B con dos y el C con dos. Por eso es una característica poligénica o multifactorial. Poli quiere decir muchos. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos el cuadro resumen, ¿cierto? En el caso de los ejemplos de la herencia mendeliana acá, recordemos que cumplen con la primera, segunda y tercera del Mendel, cumple con las clásicas proporciones fenotípicas 3:1, segunda ley, y de la tercera ley 9:3, esa 3, esa 1. En el caso de la herencia no mendeliana se modifican estas proporciones fenotípicas. Por ejemplo, hay un tipo de herencia que es la epístasis que no estudiamos, que es bastante complicada, porque en ese caso un gen con sus formas alélicas puede enmascarar la expresión de otro gen que no es alelo, ¿ya? Si en el caso de las arvejas el gen de la textura de la semilla no se heredara en forma independiente y se heredara en forma epistática, en ese caso ese gen de la textura influiría en la expresión del gen del color, ¿ya? Esa es la relación de epístasis, ¿ya? En ese caso, dependiendo de la combinación alélica para la textura, eso va a influir en el color de la semilla. Pero en el caso de tercera ley, el rasgo o las características de herencia de un rasgo no influyen en las características de la herencia del otro rasgo. Se heredan en forma independiente, ¿ya? Bien, tenemos acá algunos ejercicios, ¿cierto?, para entretenerse. No los vamos a hacer, los vamos a dar de tarea. Bien, estoy haciendo un sondeo porque para la próxima semana tengo que fijar el control 5. Y ustedes saben que en ese control 5 tengo que evaluar la materia de cáncer y la materia de la unidad 6. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos viendo, sección T01. ¿Cómo están de tiempo el 22 de julio a las 7 de la tarde? Miércoles 22 a las 7 de la tarde, 19 horas. Vean su agenda. ¿Tienen algún solemne? ¿Tienen algún test? Ya clase difícil porque la gran mayoría estamos terminando esta semana y puede que quede una clase a lo más para la otra. ¿Por qué no lo deja para la semana subsiguiente, para la semana del 27, Constanza? Porque el viernes 24 debo tener en la tarde las notas de parciales, porque el lunes 27 es el recuperativo. Por lo tanto, ustedes tienen que conocer a más tardar el viernes en la tarde sus promedios parciales. ¿Ya? No me puedo extender más allá del 27.
Javiera Ramírez Barra, mañana entra cáncer. Qué buena pregunta, Javiera Ramírez Barra. Es una pregunta muy buena, es tan buena que no le voy a dar la respuesta, porque soy malo. Porque la respuesta a su pregunta yo la di varias veces en clase. Y además está en la tabla de especificaciones. Ya. Vuelvo a hacer la pregunta, chiquillos. 22 de julio a las 7 de la tarde. ¿Tienen disponibilidad? ¿Sí o no? Me dijo la coordinadora que están viendo ese tema. Ayer me llegó un correo que estaban revisando ese tema. Así que vamos a ver qué sale. Esperemos. ¿Qué va a pasar con esa pregunta? Pero se ve complicado por el tema de la fecha. Pero bueno, hay que esperar lo que diga. Ya, ¿sí o no? Sí, ya. Voy a anotar un clic, digamos, un tic, que sí. 23 de julio a las 7 de la tarde. 23 de julio es día jueves. A ver. Sí, día jueves. ¿Cómo está de tiempo ahí? No. Certamen de química. Ya. Entonces, en primera instancia, quedaría para el 22 de julio a las 7 de la tarde, pero por confirmar a través del portal. ¿Ya? 22 de julio a las 7 en primera instancia. El viernes, podría ser el viernes, igual es un poco tarde. Ya, pero es relativamente fácil el último control, ¿ya? Son preguntas bastante generales de ¿para qué voy a poner tan pesado? Ya, pollitos. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a genética mendeliana? No mendeliana, perdón. ¿Cansaditos? Bachi no se cansa. Bachi tiene ánimo. Siempre tiene ánimo Bachi. ¿Cierto, Bastián? ¿Bastián Ignacio? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno. Excelente. Oye, ¿y el Oscar Larraín no está conectado? No está conectado el flojo. Y la Carolina Arroyo tampoco está conectada. Pero está Daniela Gisler. Daniela, ¿está cansadita? Sí, no responde Daniela Gisler. Daniela, ¿está por ahí? No está la Dani, fue al baño. Ok, ¿alguna duda con respecto a esto? Bastián, Camila, Bernardo, Constanza, Valentina, ¿no? Cerramos la clase entonces. Y cargamos la siguiente clase. Vamos a ver. Aquí estamos. Profe, ¿Sí? si un hombre tiene solamente un gen, por ejemplo, dominante o no dominante, se dice que es homocigoto o hemicigoto. Si una persona tiene un gen dominante o un alelo En el dominante. caso de los hombres que tienen solamente, claro, un alelo, Un tienen, alelo por ejemplo, dominante. solamente en el daltonismo, Claro, buena se dice pregunta. hemicigoto. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Porque ahí no hay heterocigotos. Ya, Sí. Ahí no hay, claro, no hay en el caso de las orejas, la hipertricosis, el alelo siempre es dominante.
¿ya? No hay formas recesivas, que están ligados al cromosoma Y. Y siempre se hereda de padre a hijo varón. Claro. Exacto. Bien. Paulina Castillo Vera pregunta, profe, ¿mañana tendremos clase? Sí, Paulina Castillo Vera. Pero tenemos repaso, aclaración de dudas para el solemne que tenemos mañana en la tarde. ¿Ya? Bien. Hemos llegado, mis estimados pollitos, a la última clase. ¿Ya? Vamos a dar un vistazo general con respecto a las alteraciones cromosómicas, las cuales pueden ser estructurales y también pueden ser numéricas. ¿Ya? Cuando hablamos de mutaciones, cuando vimos mutaciones en la unidad 4, esas mutaciones eran mutaciones génicas, mutaciones puntuales, que estaban afectando a la secuencia de nucleótidos de un gen. Pero en el caso de las mutaciones cromosómicas, las cuales pueden ser estructurales o numéricas, están afectando a muchos genes, no a uno solo. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tener mutaciones cromosómicas o alteraciones cromosómicas que van a afectar a la estructura del cromosoma, ¿ya? Mutaciones que van a afectar al brazo largo o al brazo corto de los cromosomas, ¿ya? En este caso, puede existir variación en el número de genes, ¿ya? Se puede perder genes o se pueden aumentar el número de genes, ya sea si la alteración es una deleción o duplicación. O puede existir también variación en la disposición de los genes, ¿ya? En este tipo de mutación estructural, que implica variación, tenemos las inversiones y la translocación de segmentos cromosómicos. Y en el otro lado tenemos las alteraciones numéricas, su nombre lo dice que va a afectar al número de los cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, puede existir variación en el número de juegos cromosómicos o en el set cromosómico, ¿ya? Podemos tener haploidías que disminuye o se pierde un set completo de cromosomas, o todo lo contrario son las diploidías, donde se aumenta el juego básico o el set básico de cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, en invertebrados hay invertebrados que son tetraploides. En el caso de las plantas, es muy común la poliploidía como una forma de ir evolucionando. Hay plantas tetraploides, hexaploides, octaploides, ¿ya? Las octaploides son aquellas que tienen repetido 8 veces el número básico de cromosomas y pueden crecer, dividirse, pueden generar descendencia, son especies, ¿ya? Totalmente fuertes, sin ningún problema. Y cuando hablamos de variación en el número de cromosomas, en un cromosoma más o un cromosoma menos, hablamos de aneuploidías. Puede existir pérdida o ganancia de uno o de más cromosomas completos, ¿ya? Acá, en el caso de las mutaciones estructurales, se puede ganar o perder un segmento de un cromosoma. Ya, veamos las primeras entonces. Veamos alteraciones de tipo estructural. Eso dice título, mutaciones cromosómicas estructurales. Tenemos una que puede ser muy grave, que es la deleción. ¿Qué implica la deleción? Implica pérdida de un segmento en el cromosoma. Tenemos este cromosoma, ¿ya? Fíjense que está marcada la secuencia de locus, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G. Aquí hay un problema. Durante la duplicación del material genético y durante la condensación de los cromosomas, este segmento, pum, salió volando, se cortó ese segmento completo. Por lo tanto, el sistema de reparación no funcionó, ¿ya? O no funcionó correctamente y no se pudo ensamblar nuevamente ese segmento. Esto no ocurrió. Por lo tanto, quedó un segmento más cortito. Quedó un cromosoma más corto finalmente. Fíjense la secuencia A, B, C, D, E, F, G, y la porción H e I se perdieron completamente. ¿Qué consecuencia va a traer esto en la célula hija? A ver,
mis bachicelulares. Respuesta contundente, respuesta con fundamentos celulares, morfológicos, fisiológicos. Depende. Si es durante la replicación, puede que afecte a una cromátida, o si es después de la replicación, en G2, o durante profase, puede existir pérdida de las dos cromátidas. ¿Se va a Bien, generar un ARN mensajero distinto? ¿ya? ¿Codifica una proteína distinta de la que se tenía pensada? No, no, porque no se va a codificar un ARN distinto, porque estos genes que estaban acá ya no están. Por lo tanto, ese ARN ya no se codifica. A ver, Pero si antes se quería tomar todo ese segmento que incluía ese segmento que se perdió. este segmento queda normal. Por lo tanto, cuando se forman los ARN mensajeros aquí de esos genes, los ARN mensajeros no tienen cambio, no tienen mutación. Pérdida de alguna frecuencia específica. Frecuencia o secuencia. Me suena más a secuencia. Se pierden genes, dice el señor Salgado. Ya, se pueden perder genes y se pueden perder segmentos de heterocromatina constitutiva, facultativa, mejor dicho, se pierden genes y afectará eso en la célula, que se pierdan genes que están en la heterocromatina facultativa. A ver. Con fundamentos celulares, con conocimientos celulares obtenidos durante todo este semestre intenso, depende. De ahí ya partimos bien con la respuesta. Porque claro, en biología todo depende. Sigamos leyendo la respuesta del señor Salgado. Depende de los genes que se pierdan. Si son de los telómeros, no afecta tanto. A su vida media tal vez. Podría ocurrir. Profe, pero el cromosoma homólogo, no expresa los genes que en ese cromosoma se perdieron. Claro, el otro cromosoma va a expresar el otro alelo, lo que se perdió de este cromosoma. ¿Que son Aquí se van a homólogos? perder muchos ¿El genes. entrecruzamiento sería distinto? O sea, no sería Claro, el... pero el entrecruzamiento va a ocurrir siempre y cuando esta célula haga meiosis, ¿ya? Si estos genes que se pierden acá determinan para características vitales importantes en el metabolismo de esa célula hija, pónganse en el supuesto que aquí se pierden genes que codifican para enzimas oxidativas, ¿ya? Para enzimas que van a participar en maduración de proteínas en el Golgi, o para enzimas que están participando en la glucólisis. ¿Ya? Si por ejemplo aquí estaba el gen que codifica para la proteína que participa en la última etapa de la glucólisis, formando finalmente piruvato, y se perdió esa secuencia, esta célula hija va a hacer glucólisis, pero no va a llegar hasta formar piruvato, ¿ya? Por lo tanto, no va a tener combustible para la respiración celular, no va a generar ATP, y si no genera ATP, va a durar poco y chao la célula. ¿Ya? Dependiendo del tipo de gen, o los genes que se hayan perdido acá, eso puede que signifique un cambio metabólico drástico en la célula que la lleve a la apoptosis celular, a la muerte. ¿Ya? Siempre va a depender de los genes que se hayan perdido. ¿Ya? No es que se pierda uno o dos genes, se pierden muchos genes, porque en esta parte del cromosoma, recuerden que esto es cromosoma, por lo tanto, aquí hay muchos genes. ¿Ya? Ahora, rápidamente, ¿en qué etapa del ciclo celular está este cromosoma? Así, pero rápido.
Un conocimiento rápido. No, La S, o sea, está duplicado, depende Daniel, de cromosoma arrepete. S. Constanza, arrepete. Pablo, bien, Pablo. Muy bien. Es un cromosoma metafásico, ¿ya? Alguien podría decir, profe, pero ¿puede ser profásico? Sí, puede ser, pero recuerden que en la metafase se alcanza el máximo grado de compactación de los cromosomas. ¿Hicieron cariotipo en laboratorio? ¿Alcanzaron No, a hacer esa actividad? Parece que no, ¿o sí? no lo ¿Sí? hicimos. ¿No lo No hicimos hicieron? cariotipos. No, pero cariotipos no, Connie, ¿o sí? ¿Un trabajo? Ah, pero Constanza dice, identificamos, nos mostraron un cariotipo y teníamos que identificar qué síndrome tenía, claro, en pero esos no lo ordenamos cariotipos, ni nada. claro, en esos cariotipos, los cromosomas que se utilizan para hacer los cariotipos son cromosomas metafásicos, ¿ya? Que son el máximo grado de compactación de los cromosomas, ¿ya? Entonces, respuesta certera, sí, rápido, es un cromosoma metafásico. Otra opción, profásico, pero ya en G2 no, porque en G2 se están empezando a condensar todavía, ¿ya? Bien, veamos otro tipo de alteración, todo lo contrario de lesión. Tenemos la duplicación. Tenemos el cromosoma normal con su secuencia normal A, B, C, D, E, F, y aquí está el problema. El problema es algo que ocurrió en la fase S, fase S, claro, en la fase S, el mecanismo de replicación lo replicó 2 veces, o lo duplicó 2 veces. Por lo tanto, vamos a tener un cromosoma más largo. Después de la condensación, va a presentar 2 secuencias de EF. Está duplicada esta secuencia. Por lo tanto, los genes están duplicados. ¿Eso qué puede generar la célula hija? Puede generar sobreexpresión génica. ¿Ya? Esa sobreexpresión génica puede generar una proliferación celular descontrolada y puede conllevar a un cáncer, ¿ya? Esto tampoco es bueno. ¿Qué ocurre? Bien. Otro tipo de alteración estructural. A ver, me pasé. Tengo la inversión. En este caso, inicialmente tenemos la secuencia DEFGH en el brazo largo, pero durante la replicación y después durante la condensación de este cromosoma, se perdió este segmento. Ahora, no es que la condensación de los cromosomas sea un proceso fácil, es extremadamente difícil porque la cantidad de cromatina y lo largo de cada cromosoma en el interior del núcleo están muy enrollados los cromosomas. Entonces, para poder condensarlos en forma individual cada uno y que eso quede perfecto, es bastante complicado. Existe alta probabilidad que se pierdan segmentos porque empiezan a condensarse y se empiezan a traccionar unos con otros, ¿ya? Y uno puede romper a otro cromosoma. Entonces, en este caso, esta secuencia se perdió inicialmente, pero después cuando se pegó en el cromosoma, el mecanismo de reparación lo insertó al revés. Pero alguien podría decir, ya, pues profe, no importa que lo pegue al revés, total se van a expresar igual. Sí, se pueden expresar igual, pero, ahora viene el pero. Epigenéticamente, ¿ya? Existe un mecanismo que regula la expresión del gen o de los genes dependiendo de su ubicación, ¿ya? En los cromosomas. Dependiendo de la ubicación del gen en el cromosoma, el gen se va a expresar o no se va a expresar. Eso es otro mecanismo de regulación epigenética, ¿ya? Que estudiamos en este ramo, porque ya puede que en biología molecular lo vean, ¿ya? Claro, esto puede ocurrir durante S y durante G2, que es básicamente la etapa cuando se empiezan a condensar los cromosomas y todavía están desarrollados, muy largos. Por lo tanto, un segmento de un cromosoma puede estar metido entre los segmentos de los otros cromosomas. Y al irse condensando todos al mismo tiempo, se pueden cortar, ¿ya? Y eso ocurre. Afortunadamente tenemos los mecanismos de reparación, pero a veces funcionan no a la perfección. Pero eso afectaría mucho. Claro, en este caso va a depender. Pues si cambia el orden del gen, hay mecanismos de regulación epigenética que a lo mejor la célula hija
si el gen está, la posición está invertida, el gen no se va a expresar. En cambio acá, aquí se expresaba el gen y lo normal era que se expresara. Pero si cambia el sentido, la orientación del gen, el gen puede que no se exprese. ¿Ya? Bien, tenemos acá un último tipo de alteración estructural, es una translocación. En este caso se han perdido secuencias en dos genes, en dos cromosomas. Aquí se perdió la secuencia HI y en este otro se perdió las 5, 6 y 7. ¿Ya? El mecanismo de reparación, en vez de pegar la porción 5, 6 y 7 en el cromosoma que correspondía, la pegó en este otro cromosoma. ¿Ya? Y esta secuencia HI se pegó en el cromosoma más chiquitito. Por lo tanto, implica que un segmento de un cromosoma reemplaza al segmento que se perdió de otro cromosoma. Por eso es una translocación. ¿Ya? Este segmento queda situado en otro cromosoma. También va a influir en la regulación de la expresión génica de esos genes. ¿Ok? Porque si bien la regulación epigenética va a depender de la posición del gen en el cromosoma que le corresponde, también va a influir si cambiamos de posición el gen. ¿Ya? Si lo tomamos de aquí y lo colocamos en otro cromosoma, puede que acá no se exprese ese gen. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que acabamos de analizar de lesión, inversión, locación, ¿ya? Duplicación, son alteraciones estructurales que pueden afectar a segmentos de cromosomas, segmentos que pueden estar en el brazo corto o en el brazo largo de los cromosomas. Pero tenemos alteraciones cromosómicas numéricas que van a afectar a la dotación cromosómica. ¿Ya? En el caso de las aneuploidías, puede ocurrir aneuploidía cuando hay un cromosoma extra o falta un cromosoma. O las poliploidías cuando se repite el set completo de cromosomas. En una clase les había dicho que pueden nacer seres humanos 3N, triploides, ¿ya? Y eso es totalmente inviable, ¿ya? Si bien pueden nacer, pueden vivir algunas horas, pero después van a morir. O si se forman individuos triploides, pueden morir durante la gestación, ¿ya? Eso es totalmente inviable. En el caso de las plantas, la poliploidía es algo común, así que una planta tetraploide, hexaploide, puede vivir sin ningún problema. Ahora, estas alteraciones numéricas que van a afectar al número de cromosomas pueden estar afectando a los autosomas o a los cromosomas sexuales. ¿Ya? ¿Cuáles son los autosomas? Los que van desde el par 1 al par 22. Todos esos son autosomas. Y los cromosomas sexuales son el par 23. ¿Ya? Ahí, damas XX, varones XY. Recordemos que en el caso de los autosomas hay características de herencia, que son herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. En el caso de esos mecanismos de herencia, afectan por igual a hombres y mujeres. No son características que están ligadas a los cromosomas sexuales. No son características que están ligadas al sexo, como por ejemplo el daltonismo, la hemofilia o la hipertricosis auricular. ¿Ya? Ya. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Tenemos aquí alteraciones autosómicas comunes, como son el síndrome de Down, ahí tengo una niñita con síndrome de Down, un niño con síndrome de Edwards y un chiquitito con síndrome de Patau. Las trisomías son alteraciones autosómicas bastante comunes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una trisomía 21? Quiere decir que las personas que nacen con síndrome de Down, en vez de nacer en forma normal con 2 cromosomas 21, tienen 3 cromosomas 21. ¿Ya? Por lo tanto, tienen características morfológicas propias del síndrome de Down. Una persona con síndrome de Edwards, este chiquitito que está acá, tiene en forma anormal 3 cromosomas 18. Y el síndrome de Patau tiene 3 cromosomas 13. ¿Ya? En el caso del síndrome de Patau se pueden producir alteraciones morfológicas y fisiológicas bastante graves que finalmente conllevan a la muerte de los niños que nacen con síndrome de Patau. ¿Ya?
En cambio, las expectativas de vida de una persona que nace con síndrome de Down son bastante largas. Ya sabemos que puede llegar a la edad adulta, se pueden educar perfectamente, trabajar, ¿ya? Sin ningún problema. Estas características están presentes en autosomas, por eso está aquí el par 21, el par 18, el par 13, ¿ya? Supongamos ahora, si yo les preguntara en el control de la próxima semana, un espermatozoide normal, ¿cuántos cromosomas 13 lleva? Ignacio dice 1, Paula Matías, Bastián, Sofía 1, ¿seguros? Bien, un cromosoma 13. Un óvulo normal, un ovocito normal, ¿cuántos cromosomas 21 debería tener? Exacto, también uno solo. En condiciones normales, cada gameto debería tener un cromosoma de cada par homólogo, porque sabemos que cuando hay fecundación, se forma el cigoto, se restituye el número cromosómico 2n, y en ese caso, como somos 2n, cuando éramos cigotos, deberíamos tener en forma normal 2 cromosomas de cada par. Ya. ¿Y por qué se producen entonces las trisomías? A ver, T01. Doctores, doctoras, ¿por qué pueden nacer niños con 3 cromosomas 13, 3 Eh, cromosomas que 18? en la división celular, creo que en una clase ¿Ya? explico que cuando se separaban, si es que se separan mal, puede quedar en una célula más cromosomas que en la otra, no queda equitativo. Exacto. Hay un problema ahí en la disyunción de los cromosomas durante la meiosis, ¿ya? Que no exista disyunción o existe una mala disyunción quiere decir que no se separan correctamente. Recuerden que en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y después en la anafase 2 se separan las cromátidas de cada cromosoma, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? En forma normal, supongamos que aquí está el óvulo normal, ¿cierto? Aquí ocurrió la meiosis, a partir de esta célula se generó un óvulo normal en los dos casos. Ya esta célula viene de la meiosis 1, por lo tanto aquí está representado meiosis 2, y si este óvulo normal con un cromosoma 21 es fecundado por un espermatozoide normal, que lleva también un cromosoma 21, se va a formar un cigoto después de la fecundación con un genotipo normal. Tiene 2 cromosomas 21, 2 cromosomas 13, 2 cromosomas 18. Normal. Pero si el óvulo está defectuoso, ¿cierto? Si no hubo disyunción correcta durante la meiosis, este óvulo va a quedar con 2 cromosomas 21. Si es fecundado por un espermatozoide normal que lleva un cromosoma 21, trisomía. ¿Ya? Trisomía par 21, trisomía 13 o trisomía 18. ¿Ya? Pero también puede suceder que al óvulo le falte un cromosoma, ¿ya? Si este óvulo es fecundado por un espermatozoide normal, ¿cierto? En vez de quedar este cigoto, supongamos el par 17, ¿ya? En vez de quedar 2 cromosomas 17, va a quedar uno solo. Y quien le aportó este cromosoma 17 lo aportó el espermatozoide, porque el óvulo tenía un problema, estaba defectuoso, no tenía el cromosoma 17, ¿ya? Por lo tanto, esta no disyunción durante la meiosis, ya sea en el óvulo o en el espermatozoide, puede acarrear una trisomía o puede acarrear monosomías, ¿ya? Va a depender de, en este caso, cómo sea la fecundación. Si la fecundación sea entre gametos normales o sea entre gametos defectuosos. Ahora, también podemos tener, a ver, me queda aclarar una cosita acá, que obviamente va a depender del gameto que esté defectuoso. ¿Ya? No quiere decir que el óvulo siempre va a ser el defectuoso. ¿Ya? ¿Para qué le vamos a echar la culpa al óvulo, cierto? No, po. También puede ser el espermatozoide el que vaya defectuoso, ¿cierto? Damas, no solamente el óvulo. Ya.
Ahora, puede existir también alteraciones cromosómicas numéricas en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, este varón que está acá, este chico tiene síndrome de Klinefelter, que es bastante común. Si observamos el cariotipo de este varón, ¿ya? Fíjense que tiene 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, y voy viendo los autosomas, ningún problema, 221, 222, pero aquí está el problemita. Este joven, en vez de ser XY, un varón normal XY, ¿cierto? El profe, el portador de... Este joven, en este caso, claro, en ese caso sí, en ese caso sí. El problema entonces está aquí. Este no es un varón XY, es un varón que tiene 2 cromosomas X, 2 cromosomas femeninos. Es XXY. Por lo tanto, eso va a implicar que tenga características fenotípicas propias de este síndrome, ya que son varones siempre, ya que tienen aspectos eunucoides, como un eunuco, como un joven que ha sufrido castración, por lo tanto, no tiene un desarrollo de caracteres sexuales secundarios bien desarrollado, no presenta vello pectoral, fíjese que tiene caderas, ya, igual que una chica, igual que una niña, ya no tiene una gran musculatura y tiene desarrollo de mamas, tiene desarrollo aquí de, claro, de mamas, ya, de tejido mamario. Esto puede ser muy común cuando hay uniones entre parientes cosanguíneos, ya, emparentados genéticamente. Ustedes saben que en Europa, en la Edad Media, las casas reinantes, la nobleza siempre se casaba entre nobles, entre primos, sobre todo entre primos hermanos, ¿ya? Primos en primer grado y en segundo grado. Eso aumentaba la consanguinidad, ¿ya? Por lo tanto, es muy característico a nivel de la realeza problemas de características recesivas o ciertos síndromes que aumentan cuando hay matrimonios entre parientes cercanos. Por ejemplo, en Egipto, siempre doy el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy claro, en el antiguo Egipto se permitía el matrimonio y la descendencia entre hermanos. Eso era algo muy común, entre hermanos, entre primos, ¿ya? Y eso aumentaba la probabilidad que se juntaran alelos recesivos o, en este caso, aumentara el desarrollo de ciertas alteraciones cromosómicas numéricas, ¿ya? Se piensa que Tutankamón, ¿ya? Incluso se piensa que hasta podría haber tenido síndrome de Klinefelter, ¿ya? Bien, tenemos acá otro síndrome, ¿ya? Que afecta a los cromosomas sexuales, es el síndrome de Samberg, el mal llamado superhombre. Son personas que tienen 2 cromosomas Y, son X y Y. El problema, ustedes pueden visualizar que no están los autosomas. Los primeros 22 pares están perfectamente bien con su cromosoma homólogo, pero el problema está aquí en los cromosomas sexuales. Esta persona, en vez de llevar un cromosoma Y, ser un varón XY, es XYY, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama el síndrome de superhombre? Porque lo único que aporta el hecho de tener otro cromosoma Y puede ser una mayor altura o un mayor desarrollo muscular, pero hay, digamos, afecta a la personalidad. Son personas, digamos, agresivos, ¿ya? Hay cierta personalidad infantil, ¿ya? Bajo coeficiente intelectual, aquí sale, ¿ya? Y esto puede generar actitudes, digamos, antisociales, personas que tiendan a la delincuencia, ¿ya? Psicópatas, ¿ya? Por lo tanto, no es una característica muy atractiva por el hecho que le hayan puesto el superhombre, ¿ya? Y eso de superhombre, como ya les dije, es porque presenta 2 cromosomas Y. Ahora, tenemos acá características que afectan a mujeres, ¿ya? Uno bastante conocido es el síndrome de Turner,
ya esta chica tiene normal sus autosomas, par 22, hasta el par 22, pero el problema está aquí en los cromosomas sexuales. Ella, en vez de tener en forma normal 2 cromosomas X, ser una mujer XX, a ella le falta un cromosoma X, ¿ya? Tiene 44 autosomas más un X individual, X0, ¿ya? Tienen un aspecto baja estatura, tienen un aspecto varonil, por eso aquí dice aspecto hombruno. No hay un gran desarrollo de mamas, de características sexuales secundarias tampoco, porque hay atrofia de ovarios, ¿ya? Por lo tanto, esto va a afectar al hecho de que no pueda tener hijos en forma normal, ¿ya? Y una característica que presentan durante la niñez es este cuello alado, ¿ya? Fíjense esta chica acá, ¿ya? Que es pliegue en el cuello, un pliegue de tejido conectivo y de tejido epitelial, de epidermis, eso que está acá, ¿ya? Pero hay tratamientos, sí, con cirugía esto se puede eliminar y puede tener un cuello relativamente normal, ¿ya? Bien, tenemos acá otro caso, el mal llamado síndrome de triple X o de la supermujer, ¿ya? Esta chica tiene nada raro en sus autosomas, en los 22 primeros pares, pero el problema está acá, el cromosoma sexual. En vez de ser normal, una mujer normal XX, ella tiene un cromosoma X extra. Por eso se llama síndrome de triple X, ¿ya? Tiene un aspecto infantil, ¿ya? Poco desarrollo de mamas, de genitales externos e internos, por lo tanto también va a afectar a la fertilidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué se pueden producir estas alteraciones cromosómicas que afectan a los cromosomas sexuales? También se produce por una no disyunción durante la meiosis. No sé por qué me salió esto así. A ver, voy a borrar esto. Voy a cargarla de la otra parte. Deme un segundo porque ahí estaba cortado. Un momentito. Espera. Aquí lo tengo. Aquí. Ya. Está estresado el Classroom. Está lento. Está a final de semestre también. Uy, qué demora. Ahí está, a ver. Aquí está. Ya. A ver ahora. Ahí sí. Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué se puede producir un síndrome de triple X, Klinefelter, Sandberg? Porque en este caso el problema fue durante la meiosis, ¿ya? No hubo disyunción de cromosomas sexuales durante la meiosis. Tenemos acá ejemplos. Suponiendo la meiosis para formar óvulos, supongamos que durante la meiosis ya no hubo disyunción del cromosoma X. Por lo tanto, se generó dos tipos de óvulos defectuosos. Uno que lleva dos cromosomas X y otro que le falta un cromosoma X. Si este es fecundado por un espermatozoide normal que lleva el cromosoma X, recuerda que los espermatozoides pueden llevar el cromosoma X o el cromosoma Y. En este caso, el resultado va a ser una mujer, pero que presenta el síndrome de supermujer o triple X o tri-X. Ahí está. Ahora, si el óvulo defectuoso le falta el cromosoma X y es fecundado por un espermatozoide normal que lleva el cromosoma Y, en este caso no hay viabilidad. Ya se va a formar un cigoto que lleva un cromosoma sexual que es el cromosoma Y. Esto implica muerte embrionaria. No es viable. Ahora, si este óvulo defectuoso XX es fecundado por un espermatozoide que lleva el cromosoma Y, se va a producir XXY, síndrome de Klinefelter. ¿Qué es esto? ¿Hombre o mujer?
un varón, un hombre, ¿cierto? Un Tutankamón, Klinefelter. Si al óvulo le falta el cromosoma X y es fecundado por un espermatozoide normal que lleva el cromosoma X, en ese caso se va a producir síndrome de Turner X0, una mujer con síndrome de Turner. Pero puede suceder que el problema no sea en el óvulo, ¿cierto? Porque en el caso de los gametos, el problema puede afectar al óvulo o al espermatozoide. Aquí tenemos un espermatozoide defectuoso, no hubo disyunción de cromosomas sexuales durante la meiosis, por lo tanto el espermatozoide quedó con un cromosoma X y el cromosoma Y correspondiente. Si fecunda el óvulo normal, recuerden que los óvulos siempre llevan el cromosoma X, siempre, se va a producir, resultado en el cigoto, un varón con síndrome de Klinefelter. Si al espermatozoide le faltan cromosomas sexuales y fecunda el óvulo normal, se va a generar un cigoto, una mujer que tiene síndrome de Turner. Puede suceder también, con baja probabilidad, pero puede ocurrir, que la no disyunción afecte al cromosoma Y. Puede quedar un espermatozoide con 2 cromosomas Y o uno que le falte el cromosoma Y. Si fecunda el óvulo normal, se va a formar una polisomía, síndrome de Samber, XII, un superhombre, pero mal ya superhombre, porque de super no tiene nada. Y si este espermatozoide defectuoso que le falta el cromosoma Y es fecunda, mejor dicho, a un óvulo normal, el resultado va a ser un cigoto X0 que va a expresar síndrome de Turner. ¿Ok? Por lo tanto, la causa de estas alteraciones cromosómicas sexuales siempre se da por una no disyunción en los cromosomas sexuales, que puede afectar a el desarrollo de los óvulos o al desarrollo de los espermatozoides. Bien. Aquí tenemos algunos ejercicios para que se entretengan preparando nuestro control 5, el cual debería ser el 22 del 7 a las 7 de la tarde, ¿ya? Pero les tengo que confirmar. Explicar en qué consisten las alteraciones estructurales, las deleciones, duplicaciones, translocaciones, lo que vimos al principio de la clase, ya indicar el escariotipo para una persona con síndrome de Down, ya Klinefelter, supermujer, lo que está acá. Y algo muy importante, ¿por qué se producen las alteraciones cromosómicas numéricas que pueden afectar a los autosomas y a los cromosomas sexuales? Bien. Bien, mis queridos pollitos. Y colorín colorado, la biología celular 2020 ha terminado. Hemos llegado al final de nuestro curso, que empezó allá por primera semana de marzo, creo, cuando empezamos a hablar de características de la ciencia, la teoría del Big Bang, ¿se acuerdan? Parece que hubiera pasado tanto tiempo. Marzo, va a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, han pasado 4 meses nomás. Han pasado muchas cosas en 4 meses. ¿Ya? Hemos pasado N materia, ¿o no? Hemos llegado al final de nuestro camino. Qué pena. Y nunca nos conocimos. Nunca conocí a la Camila. Nunca conocí a la Sofía, al Benjamín, a la Javiera, a la Constanza, al Daniel, a la Florencia, a la Francisca, al Carlos. ¿Seguirán siendo mis pachipollitos? Buena pregunta, Camila de la Barrera. Muy buena pregunta. Eso lo determinará el resultado del Solemne 3 mañana. Ya, chiquillos. Mañana entonces traigan todas sus dudas, ¿ya? Para utilizar la clase. Mañana tenemos temprano, tenemos a las 11. Básicamente para aclarar dudas, ¿ya? No lo sé, Sofía, voy a preguntar a la coordinación, porque parece que ahora están optando que aparezca al tiro los puntajes, pero no la revisión, ¿ya? Así que voy a esperar lo que diga ella, ¿ya?
Así que si tienen dudas, chiquillos, mañana traigan todas sus dudas, ¿ya? La idea es que usemos 100% la clase que tenemos a las 11 para aclarar dudas frente al solemne que tenemos en la tarde, ¿ya? Otra cosa para el solemne mañana, voy a estar conectado vía Collaborate para que si existiera alguna duda frente al solemne me puedan preguntar, ¿ya? Ya, chiquillos. A ver, Constanza dice la no disyunción en qué momento específico de la meiosis. Generalmente ocurre a nivel de la anafase 1, a ese nivel, ¿ya? Ya, chiquillos, estamos. Un abrazo, se cuidan y nos encontramos mañana. Aliasne, ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, le quería preguntar si sabía la hora del recuperativo. No, todavía no nos han dado la hora. Lo más probable es que sea en la mañana. Generalmente esos recuperativos son tipo 10 de la mañana, ¿ya? Ok. Generalmente. Ya. Gracias, profe. Bien, chiquillos. Chao. Ok, nos vemos mañana. Chao, chao. Cuídense.